Amados hermanos y amigos todos. Amados hermanos y amigos todos. Damos gracias al Señor por esta bendición que Dios me ha dado de haberles conocido. Desde ayer estoy aquí, muy cariñosa la familia pastoral, muy cariñosos otros hermanos que conocía desde Cuba, y gracias a Dios por esta bendición de compartir con ustedes ayer y hoy. Ayer me presenté diciendo que era sencillamente un viejo amigo de Jesucristo. Tengo casi 80 años. Lo conocí cuando tenía 14 años de edad. Era un teenager. Conocí a Jesús y me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús. Y ha sido mi amigo fiel por más de 65 años, mi hermano. Por eso en esta mañana yo lo alabo y le doy toda la gloria y toda la honra que solo Él merece. Y le pido al Señor que les bendiga mucho y que les colme de poder para vivir vidas cristianas victoriosas. No hay nada más triste que un cristiano derrotado, que un cristiano en el suelo, porque Dios nos creó para vivir vidas victoriosas. Pero eso no quiere decir que no vendrán tormentas a nuestra vida. Y así he titulado la reflexión de hoy: las tormentas de la vida y cómo enfrentarlas exitosamente. Las tormentas de la vida y cómo enfrentarlas victoriosamente. Y he tomado como base bíblica, y le invito ahí a que abran sus Biblias, qué bueno que traigan sus Biblias, en el primer evangelio de Mateo. Como ustedes saben, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos porque siguen de manera cronológica la vida de Jesús, de su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección, etc. Juan es aparte. Juan narra momentos estelares en la vida de Jesús. Pero en el evangelio de Mateo es donde aparece de manera especialmente completa el más famoso discurso de Jesús. La Biblia recoge, Jesús tiene que haber predicado cientos, miles de sermones en sus 3 años de ministerio, pero hay 2 o 3 que son los más famosos, y dentro de estos 2 o 3 está el que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que aparece registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. También Lucas lo menciona, pero Lucas da un resumen. La diferencia es que Mateo fue testigo ocular. Mateo estaba allí y Lucas escribió 30 años más tarde. El Sermón del Monte ha sido llamado el discurso maestro de Jesús. El Sermón del Monte ha sido llamada la constitución del reino de los cielos, porque ahí aparecen los lineamientos, los principios por los cuales tiene que vivir el ciudadano del reino de los cielos. Esta mañana yo estuve allí un tiempito con algunos nuevos creyentes y analizamos algunas de las bendiciones que Dios le da al nuevo creyente, y dijimos que uno de ellos era que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya no nos importa si somos ciudadanos americanos o cubanos o guatemaltecos. Tenemos una ciudadanía superior, el reino de los cielos, que tiene su constitución. Los americanos viven orgullosos, de este país viven orgullosos de la constitución americana, que tiene 270 años, que nunca ha cambiado, aunque tiene una pila de enmiendas, ¿sabes? La he ido remendando. Pero este libro no hay que remendarlo, porque la palabra de Dios no admite enmiendas. Es eterna, es poderosa, es sabia. Y el Sermón del Monte nos da los lineamientos. Comienza con las bienaventuranzas.
Preciosas las 9 bienaventuranzas. Y después viene, Jesús va enseñándole a los judíos los cambios que él hizo. Y él dice, yo os digo. Moisés dijo, pero yo os digo. Y Isaías dijo, pero yo os digo. Y termina con esta parábola que se llama los dos cimientos. Busquen ahí en su Biblia Mateo 7 del 24 al 29. Vamos a leer completo ese final. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que él acaba de decir, le compararé a un hombre prudente, a un hombre inteligente, a un hombre que usa la cabeza no solo para sombrero, sino para pensar, que edificó su casa sobre la roca. La roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, vino un terremoto, vino un ciclón, vino un tornado, todo lo que usted quiera. Contra aquella casa, pero la casa no cayó. ¿Sabe por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cuando usted ve en la Biblia un pero, es como un stop. 4 stop. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, torpe, bruto, canuto, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y tornados, y ciclones, y vino Irme, vino María, y José, y toda la parentela. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta famosa parábola de los dos cimientos nos enseña grandes verdades que no podemos ignorar, hermano. La primera verdad es que el sufrimiento es una experiencia universal. Sufre el rico y sufre el pobre. Sufre el bueno y sufre el malo. Sufre el joven y sufre el viejo. El sufrimiento es una experiencia universal. Pregúntale a las mujeres que han parido. ¿Cuántas mujeres son madres aquí? Cuando nace un niño, ustedes saben lo que es nacer un niño, ¿verdad? Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que el niño hace? ¿Qué? Llorar. Y si no llora, la enfermera le mete por la colita, como dicen los, para que llore. Entramos en este mundo por la puerta del dolor y nos pasamos la vida llorando, tú lo sabes bien. En estos días, cuántas lágrimas se han derramado. Cuánta gente ha llorado los 59 muertos de Las Vegas. Cuántas madres viudas. Cuánta gente ha llorado por los muertos en México. Yo estaba en México cuando el terremoto. Cuánta gente ha llorado por los muertos en Cuba, que no se dice, en Cuba no se dice nada. En Puerto Rico, cuántos muertos en las guerras. ¿Sabe usted que en México hay una guerra? Que allí mueren todos los días decenas de personas. ¿Sabe usted que en este país hay una guerra? Que aquí todos los días hay tiroteos. Lo que pasa es que no aparecen, nada más que los grandes, las masacres. Vivimos en un mundo lleno de dolor. ¿Cuántos niños huérfanos? Ahora en diciembre vamos a ir mi hijo y yo a Haití. En Haití hay 200,000 niños huérfanos que nadie quiere cuidarlos. El terremoto hace 10 años desoló aquel país.
200,000 niños huérfanos que algunos no saben ni cómo se llaman, se quedaron chiquiticos, ni saben quién era su padre. Cuánto dolor, mis hermanos, hay en este mundo. La diferencia está en cómo enfrentar el sufrimiento. No es lo mismo un aguacero con paraguas a un aguacero sin paraguas, no es lo mismo. No es lo mismo un invierno sin abrigo a un invierno con abrigo, no es lo mismo. Los cristianos también enfrentamos sufrimientos, dolores. Ahí está. Fíjense que los dos personajes, los dos sufrieron lo mismo. Tanto al insensato como al sabio, al prudente, le vinieron las mismas desgracias. Lo mismo se le muere un hijo al pastor, a Billy Graham, que al Chapo Guzmán, a cualquiera se le muere un hijo. Para poner los dos extremos, ¿no? Lo mismo se le muere la madre al presidente del país que la mamá del más humilde barrendero de la calle. El sufrimiento es una experiencia universal, pero la diferencia está en cómo enfrentamos el sufrimiento, mis hermanos. El libro de Job plantea este tema. Es un tema polémico, un tema difícil, un tema que le ha quitado el sueño a filósofos y teólogos a través de la historia. Pero al final, en el capítulo 42, lea, mi hermano, la gente no lee la Biblia, no nos saquen del Salmo 23. Perdón que hoy se leyó el Salmo 23. No nos saquen de allí. Tenemos que leer toda la Biblia. Léanse Job. Ese Job que sufrió, ese Job que pasó cosas terribles, que perdió sus 10 hijos, que perdió su hacienda, que se enfermó, que la mujer se portó mal con él, que los amigos que vinieron a consolarlo, que fueron a jeringarlo en vez de consolarlo. Al final, en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, y a veces Dios tiene que hacernos pasar por el horno del sufrimiento para quitarnos la venda y hacernos ver que Él es el que tiene autoridad y Él es el que está sobre todo y sobre todos. Pero la clave está aquí en el cimiento. Ahora, en este terremoto y en estas, he estado al tanto de todo eso, todo en el último, que fue el que más daño causó en la capital de México. México es un país maravilloso, que acabo de llegar de allá. Es tan grande como Estados Unidos, de largo, lo que es más estrecho, hace así una... Pero de Texas a Chiapas, donde yo estaba, hay 2,000 kilómetros, lo mismo que hay de Miami a la frontera con Canadá. Pero la que es la capital, el Distrito Federal, y aquí hay mexicanos aquí, por ahí, Dios les bendiga, está construido en el lecho de un lago. ¿Sabían ustedes eso? Tenochtitlán, el lago de Tenochtitlán es donde está construido el corazón, el Zócalo, que es el centro el downtown de México. Aquello era una laguna. ¿Se acuerdan la canción aquella? Guadalajara en un llano, México en una laguna. De ahí viene la cosa. Una laguna no puede ser un terreno sólido para construir gigantes. Y menos cuando los códigos de construcción no se obedecen, que es la otra cosa. El cimiento es definitivo, mis hermanos, para resistir las tormentas de la vida. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuál es tu cimiento y cuál es el mío? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En las victorias humanas, las glorias humanas? Decía José Martí que todas las glorias humanas cabían en un grano de maíz. Oye, como comí maíz en México, me dieron tortillas hasta por los ojos. Todas las glorias humanas cabían, decía Martí, en un grano de maíz. Pobre humanidad que ha puesto su esperanza y su confianza en las cosas materiales. Pobre humanidad. Yo soy historiador, me encanta, me apasiona la historia.
Y a través de la historia hemos visto, hermanos, que surgen las naciones, surgen los imperios, surgen los reyes, surgen los emperadores, surgen los grandes de la tierra, y un día, igual que subieron, se derrumbaron. Y solo permanece el reino de Dios. Ahí está, el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? El sueño de Nabucodonosor, que Daniel se lo explicó, y aquella estatua de oro, la cabeza de oro, el pecho de plata, el bronce, y dice que de pronto vino una piedra que rodó de una montaña, y aquella piedra destruyó, y los imperios se van al piso. Pero el reino de Dios permanece. ¿Cuál es el cimiento tuyo, hermano mío? ¿Cuál es mi cimiento para poder resistir las pruebas, las tentaciones, las tormentas? ¿En dónde hemos echado el ancla? Nunca había visto un ancla, de verdad, hasta que me mudé a un pueblo de Cuba llamado Caibarín, en la costa norte. Por cierto, que ahora el ciclón arrasó allí, Irma arrasó allí. Pero allí en el parque había un ancla, porque es un puerto de mar, y hacía muchos años un ciclón también arrastró un barco y lo tiró en medio del parque, y el ancla era tan grande que la dejaron allí, y allí le hicieron un monumento. Estaba el ancla, y es un hierro enorme, pesa 3 o 4 toneladas para sostener al barco. Cristo es nuestra ancla, Cristo es nuestra esperanza, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 de Corintios 3:11 aquellas palabras inmortales: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Los hombres ponen fundamentos humanos. Hace poco me leí un libro sobre Adolfo Hitler. No era sobre Hitler, era sobre un pastor cristiano que Hitler ahorcó. Lloré mucho leyendo ese libro. Horrible. El nazifascismo, algo horrible. Solo el comunismo y el nazifascismo son primos hermanos gemelos. Las mismas tácticas, lo que unos de derecha y otros de izquierda. Como el pueblo alemán se dejó seducir por aquel loco, porque era un loco. La gente sigue a cualquiera, mis hermanos. El pueblo alemán lo convirtió en un dios y lo llevó a la ruina. Y así pasa con los imperios, las naciones. Los grandes de la tierra pasan, pero Jesucristo no pasa. Han pasado 2000 años y ahí está, clavado en la historia. Partió en dos el curso de la historia, y aún los enemigos de Dios, cuando ponen la fecha, tienen que poner 15 de octubre del 2017, ¿después de quién? De Cristo. Tienen que confesar que Cristo vive y reina. Nuestra esperanza, mis hermanos, no está en un hombre, no está en el pastor, ni está en el presidente Trump, ni está en Wall Street. Nuestra esperanza está en Jesucristo. ¿Es Cristo tu amigo? ¿Es Cristo la esperanza tuya? ¿Es Cristo tu rey? Yo le decía hoy a la clase de candidatos al bautismo: Cristo tiene que ser tu dueño, tú no eres tuyo. Cristo te compró. Los esclavos no son suyos, son del dueño. Cristo me compró con su sangre en la cruz del Calvario. Yo pertenezco a Cristo. Tú perteneces a Cristo si eres cristiano, porque fuiste comprado por la sangre de Jesucristo. Cristo es el vencedor. Los grandes pasan. Alejandro Magno pasó. Napoleón Bonaparte pasó. Adolfo Hitler pasó. Fidel Castro pasó. Y pasarán todos los tiranos, y Cristo permanece. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Pon en Cristo tu esperanza, mi hermano, no en ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor. Los hombres somos débiles, somos frágiles, somos vulnerables. Solo Cristo es el Todopoderoso. El cristiano enfrenta los sufrimientos con el mejor amigo a su lado, Jesucristo. Él lo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Sabe usted que en este país cada año 30,000 personas se suicidan? En estos días, leyendo una revista, me enteré, oigan esto, que el grupo de gente que más se suicida, hay dos grupos que están compitiendo por el primer lugar. Uno son los homosexuales, se suicidan muchísimo, mi hermano. Y otros son los abogados, no sé por qué. Yo por poco soy abogado, de lo que Dios me libró. Me quedé frío. Dicen que los abogados son la gente, y los homosexuales los que más se suicidan en este país. No sé por qué. Bueno, uno se supone por qué. Hay un chiste de un viejito pastor, no es pastor, que me decía un día, él es muy chistoso. Se pueden hacer chistes aquí, ¿verdad? Dice que había un viejo que se estaba muriendo, estaba allá, estirando la pata allá, y tenía a su lado su médico, ¿no? Y le dijo el médico: ¿cuál es su última voluntad? Y dijo: mi última voluntad es que me traigan a mi abogado. Dice el médico: ¿y su abogado para qué? Dice: porque quiero como Cristo morir entre dos ladrones. Cualquier parecido a una persona viva o muerta es pura coincidencia. Es que vivimos en un mundo de mentira, mis hermanos, de verdad. Tú no sabes si lo que el médico te dice es verdad o mentira. Tú no sabes si es verdad que necesitas operación o es para cobrarle al seguro. Tú no sabes. Así vivimos. Así vivimos. Hace poco recibí un papel del seguro que me decía: óigame, pregúntale a su médico si esta medicina y esta, porque es para lo mismo. Con una sola basta y manda dos. Porque claro, el seguro es el que paga, ¿no? Está preocupado. Vivimos rodeados, tú no sabes por dónde. Estamos rodeados. Pero en medio de un mundo así, un mundo que se derrumba, un mundo que se cae a pedazos, tenemos una esperanza: Cristo, el vencedor de la tumba, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ese, mi hermano, quien tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Él es la roca, la roca. Pero Cristo no está aquí presente, está su espíritu, pero nos dejó una carta de amor. Ay, las cartas de amor. Los enamorados, ¿se acuerdan? Mi esposa partió hace un año para el cielo. Yo le escribía toda la semana, ella me escribía una vez al mes. Yo me acuerdo cuando yo recibía la cartica de ella, me la echaba aquí en el bolsillo. La leía, daba media vuelta, la volvía a leer y la leía 10 veces en el día, porque son las cartas de amor, ¿verdad? Esta es la carta de amor de nuestro enamorado Jesucristo. Dios te ama, mi hermano, y te ha mandado una carta de amor, su palabra, para que la leas. No te conformes con Juan 3:16, no te conformes con el Salmo 23. Lee esta palabra, mi hermano, estúdiala, aliméntate de esta palabra, porque esta palabra es eterna. Es eterna. Lo dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El profeta Isaías, allí en Isaías 40, creo, Isaías, por allá, vamos a ver si lo encontramos. En Isaías 40, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre.
Este libro es el manual del fabricante. Cuando usted compra un artículo, observe esto, un artículo sobre todo de los efectos eléctricos casi siempre, que traen, no traen un librito, ¿sabe cómo se llama ese librito? El manual del fabricante, para que usted lo aprenda a usar. Si usted no lo usa, lo echa a perder o no le saca el rendimiento. Este es el libro de Dios para aprender a vivir. Lo necesitado es el GPS. Este es el GPS de Dios, aunque el otro GPS a veces se equivoca. Este no se equivoca. Este te lleva a Cristo, te lleva a Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Consejos humanos son buenos, hay muchos libros buenos. A mí me encanta leer. Leer es una cosa muy buena, que hoy está, por cierto, es una costumbre casi que en desuso ya. Hay que leer buenos libros cristianos, pero ninguno como la palabra de Dios. Por eso el diablo ha atacado tanto a la Biblia. Si usted no lo sabe, este es el libro más perseguido en la historia de la humanidad. En ese libro que leí de Adolfo Hitler, quemaban las Biblias en montones en las capitales, en Berlín, en las grandes ciudades. Lo mismo hizo Stalin en Rusia. Lo mismo hizo Fidel Castro en Cuba, si usted no lo sabe. No las quemó, y las convirtió en cartón. No sé si saben esa historia. En el año 1960, todavía existía en La Habana, estaba recién inaugurado el fenómeno. Y había, me acuerdo, en la calle Neptuno, una calle importante de La Habana, había una agencia de las Sociedades Bíblicas Unidas que recibía Biblias sobre todo de Inglaterra, donde más venían, y de aquí también. Y ese año estaban esperando un cargamento de 20.000 Biblias que habían salido de Londres, de Liverpool salieron. Inclusive se pagó, había que pagar por adelantado, ¿no? El envío de la Biblia. Y pasaban los días, las semanas y los meses y las Biblias no llegaban. Y el director de la agencia, ¿me acuerdo cómo se llamaba el hombre? Empezó a hacer gestiones. Le dijeron, no, si las mandamos hace 3 meses, ya están en la aduana de Cuba. ¿Cómo están allí? Y empezamos a averiguar, nadie sabía nada, silencio absoluto. Una conspiración de silencio. Y empezaron las bolsas, que los cubanos son amigos de bola, ¿no? Bolas son comentarios. ¿Y qué pasaría con las Biblias? Y nada, era un misterio. Desaparecidas, no aparecían en aduana. ¿Dónde se metían? Voy a 20.000 Biblias. Es un contenedor del tamaño de esta casa. Y entonces empezaron a circular los rumores. Se mandaron telegramas al Comité Central y a Fidel. Se limpiaron lo que tú sabes con los telegramas a la gente. Porque el comunismo es así, se burla de la gente. Pero la verdad, mi mamá decía que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y un día la verdad surgió. Yo vengo a la ciudad de La Habana a una campaña de evangelismo en el Cerro. El Cerro es una barriada de La Habana. Y salimos a hacer visitas, el pastor y yo. El doctor Beguilla está viejito aquí ya en Miami. Y una hermana de la iglesia nos dijo, pastor, mi papá está con un cáncer terminal. Visítenlo. Él dice que es creyente, pero no ha hecho una decisión por Cristo. Y fuimos a ver al viejito. Nos recibió, estaba la muchacha allí en la casa. Y empezamos a hablar con el hombre de que Dios lo amaba, de que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y de pronto el viejito empieza a llorar. Dice, pero yo tengo un pecado muy grande. ¿Qué habrá hecho este viejo? ¿Habrá matado a alguien? Y lloraba el viejito. ¿Qué usted hizo que Dios no pueda perdonarlo? Yo fui de los que molió la bicoca. Era testigo ocular de lo que había pasado. Las 20.000 Biblias se llevaron en secreto, una operación secreta, para molerlas y hacer cartón, cajas de cartón, el cartón ese amarillo que ustedes ven en las cajas, en una papelera, una fábrica de papel, una cartonera que había en un lugar llamado Puentes Grandes, un puente, allí entre Marianao y La Habana. Pues fue una operación secreta, eso era secreto, apenas un pequeño grupo de gente lo sabía.
Él era uno de los que tenía que moler aquellas Biblias para hacer cartón, pero ya empezaban en Cuba a escasear los zapatos. Y entre las 20.000 Biblias había 1.000 de piel fina. Esta no, de cartón, de piel fina. Y cuando aquellos empleados empezaron a desarmar las Biblias para echarlas a moler, pero si esto es piel, para hacer zapatos. Y se llevaron 30, 40, 50, 100. Y mandaron a hacer zapatos y andaban por la calle La Habana con Santa Biblia en la puntera del... Y así se descubrió que era una bola. Se descubrió, hermano. Pero no ha sido la única vez. No. Eso ha pasado otras veces en menor escala. Porque el diablo quiere destruir la palabra de Dios. Pero esta palabra es indestructible. Porque es la palabra del Dios vivo. Y es una espada de 2 filos. Y es más poderosa que todos los argumentos de Satanás. Ha dicho alguien que la Biblia es el yunque sobre el cual se han roto todos los martillos de los enemigos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. No estoy en desacuerdo con el que tenga un telefonito, pero no descuide este libro. No descuide la palabra de Dios. Téngala, ámela, obedézcala. Úsela. Ella es poderosa. Nuestra fe está puesta en el Dios de la Biblia, en el Dios eterno, en el Cristo del Calvario, en el Cristo de la tumba vacía. Cuando cantábamos ese corito tan lindo, Tierra de la Palestina, me acordaba que mi hijo Jonathan, que está allí, él visitó Palestina, Israel. Yo viví en Cuba cuando eso me escribió, me llamó por teléfono: papi, emocionado, acabo de regresar con su iglesia. Fue un viaje de eso de misionero por allá, y visitamos Nazaret, y visitamos Belén, y fuimos al Calvario, y nos retratamos los turistas. Pero papi, lo que más me impresionó es cuando visitamos un hueco que tenía un letrero: la tumba de Cristo, pero estaba vacío, porque Cristo vive. No adoramos a un muerto, no adoramos un esqueleto, adoramos al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Y su palabra, ellas tienen que ser el cimiento del cristiano para enfrentar las pruebas de la vida que van a venir. Óyelo bien, joven, si acaso no te han llegado, te van a llegar. Los ciclones van a venir, igual que vino Irma y María y José y todo el mundo. Vienen los problemas de la vida. Yo he pasado muchos ciclones, mis hermanos, pero Dios me ha sostenido. Estuve 5 años en una prisión acusado de espía de la CIA. Yo ni sabía lo que la palabra CIA significaba. Y Dios me sostuvo allí, a mí y a un grupo. Y ganamos gente para Cristo. Y hasta soldados fueron impactados, así como Pablo impactó a sus custodios. Nosotros impactamos a nuestros custodios hablándoles del amor de Jesucristo. Porque solo el amor construye. El odio destruye, el amor construye. Nuestro cimiento es Cristo. Nuestro cimiento es su palabra. Pero hay algo más. Dios, para seguridad del creyente, ha creado la iglesia local. La iglesia local, mis hermanos, tiene mucha importancia para la vida espiritual del creyente. El llanero solitario no existe en el cristianismo. Usted tiene que unirse a una congregación, la que a usted le guste, donde usted se sienta bien. No importa, la que usted se sienta, que tenga sana doctrina allí. Pero no viva solo, no se puede vivir la vida cristiana sola. Esa es una trampa del diablo. No, estoy en mi casa, leo la Biblia en mi casa. No, tienes que congregarte con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. El mejor ejemplo que puso Jesús Pablo fue el que lo puso. La iglesia como un cuerpo, donde Cristo es ¿qué cosa? Cristo es ¿qué cosa? La cabeza. Y cada uno un miembro del cuerpo.
Pero imagínense ustedes que haga este brazo, se ponga bravo con el cuerpo. Me voy a separar del cuerpo. Así mismo, sepárate, goodbye. El cuerpo sigue viviendo. ¿Y qué le pasa a ese brazo? Ahora es una piltrafa. Lo vi en estos días aquí, las ramas de los árboles. El ciclón pasó por aquí, tumbó cientos de ramas. El árbol está todavía vivo, pero ¿cómo está la rama? ¡Seca! Cristiano que se separa de una congregación. Necesitamos una familia. Y esa es la familia de la fe. La familia de Dios. Donde el Dios es el Padre, Jesucristo el hermano mayor, y nosotros hermanos todos por la sangre de Cristo. La iglesia local, mis hermanos. Pero como el diablo nos pone dificultades para congregarnos, para ir al cine no hay problema. Aunque esté lloviendo, vamos al cine. Aunque vamos a ir al picnic, aunque esté cayendo. Pero para ir a la iglesia, cualquier dificultad, para ir al templo, ¿no? Cualquier dificultad es una montaña. Porque el diablo maneja así, nos obstaculiza. Pero el Señor dijo que su iglesia, no la iglesia de Luis Manuel ni la iglesia de Nilo, la iglesia de Él. Se lo dijo a Pedro, Pedrito, allí en Mateo 16, ¿no? Ahí está, Pedrito, Pedro, ¿quién soy yo? Le dijo a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dice que tú eres Elías, uno que tú eres Jeremías. Y ustedes que me conocen, ustedes que me han visto 3 años vivir con ustedes que me vieron multiplicar los panes y los peces, ustedes que me vieron calmar la tempestad, ustedes que me vieron levantar a Lázaro, ¿quién dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa confesión, sobre esa fe, yo edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y está la iglesia. Han pasado 2000 años. Mira que a la iglesia le han dado candela en el mundo, mis hermanos. En los países comunistas, en los países islámicos, hasta en los países católicos romanos. Yo acabo de venir de México. En México y en Colombia se persigue el evangelio. Tristemente, da vergüenza decirlo. Pero la iglesia permanece, porque la iglesia es de Cristo. Y Él la fundó sobre Él. Por lo tanto, dice Él, ni aún las puertas del infierno prevalecerán. Ahora el día 31, hoy estamos a 15, ¿no? Día 31 es un día histórico. Un día histórico. Hay 3 fechas en el cristianismo muy importantes. Una es Navidad, por supuesto, Navidad. Que aquí se ha vuelto una fiesta mundana, ¿sabes? Aquí Christmas es una fiesta para coger holiday y comer y pasear. Aquí se olvidó. Y el arbolito, y Cristo está fuera de la agenda. Semana Santa, sobre todo el domingo de resurrección. Una fecha histórica, no podemos olvidarla. Pero hay ahora una fecha muy importante para el cristianismo, el 31 de octubre. ¿Qué pasó ese día? Se cumplen ahora 500 años que en el 1517 un hombre valiente, un sacerdote católico romano de la orden de los agustinos, alemán, llamado Martín Lutero. No era un hombre perfecto, un pecador, pero un hombre a quien Dios iluminó. Y este hombre lleno de valor decidió enfrentar al monstruo, porque en aquella época la Iglesia Católica era el monstruo, el dueño del mundo, coronaba reyes y quitaba reyes. Y aquel hombre valiente, en la palabra, en el libro de Romanos, encontró el versículo que le sirvió de lema, ahí en Romanos 1:17. Cuando él encontró aquellas palabras, la teología que él había aprendido era la salvación por obras,
que es el corazón de las religiones casi todas. Pero allí él encontró que no es por obras, sino que allí decía, por cierto, citando a un profeta, decía allí el libro de Dios, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Eso es una cita de Habacuc 2:4. Y este hombre reconoció que estaba equivocado. Qué difícil de reconocer cuando nos equivocamos, que estaba equivocado. Y se enfrentó a los poderes del cielo, de la tierra y del infierno y de todo el mundo, porque aquella época era horrible. Y clavó en la puerta de su capilla las famosas 95 tesis. Y Dios hizo que aquellas ideas revitalizaran el cristianismo, que estaba muerto prácticamente. A la Edad Media se le llama la noche de la historia. Duró 1000 años. Donde la Biblia fue secuestrada, metida en los monasterios. El pueblo no la conocía porque estaba en las lenguas originales. Y este hombre, un hombre valiente, que se jugó la vida, la sacó, la tradujo. La primera versión que hubo en lengua del pueblo, lengua vernácula, fue el alemán. Y la Biblia, Dios nunca se equivoca, coincidió con la imprenta. Al mismo tiempo que esto ocurría, unos años antes, Gutenberg, otro alemán, había inventado la imprenta. La imprenta era un invento chino, pero que era muy difícil, la imprenta china. Él ideó los tipos móviles, que es lo que permitían hacer un impreso. Y la Biblia empezó a circular por el mundo. Y así comenzó lo que se llama el Renacimiento. Europa se rejuveneció. El Evangelio, con la luz del Cristo, llegó trayendo nuevas ideas de luz, de esperanza al mundo. Y de ahí vino América. Los peregrinos del Mayflower que llegaron a este país en 1621 venían con la Biblia. Este país se fundó con la Biblia. Pero nos hemos olvidado de la Biblia. Necesitamos volver atrás, come back a nuestras raíces. La iglesia de Cristo tiene esa tarea, es más la tarea de ustedes y la mía. Hacer que este libro de Dios llegue al pueblo. Decía George Washington, el primer presidente de este país, que es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Pero hemos cometido el disparate de quitar la Biblia de las escuelas y de todos lados. Necesitamos, hermanos, brillar con la luz de Cristo. En medio de esta noche oscura, pero es una noche oscura, donde el pecado es como un río desbordado que lo contamina todo. Ustedes, la iglesia de Dios, tiene que dar testimonio de que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo enfrentar las dificultades que van a venir, mis hermanos? Con Cristo, con su palabra y con la congregación que nos apoya, los hermanos que somos una familia. Si hacemos eso, iremos adelante. ¿Pasaremos dificultades? Sí. El Señor nunca dijo, ese es otro de las falsedades, la teología de la prosperidad. Venga a Cristo y ni los callos te van a doler, ni los callos. A veces cuando viene a Cristo vienen más problemas antes, porque el diablo se molesta. Pero Jesús dijo aquellas palabras con las cuales quiero terminar, que está allí en Juan 16:33, y que son un reto a la vida cristiana. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que Él les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.